derecho a la vida es inviolable y por ello no se permite la pena de muerte, ni nada por el estilo en este país. Ahora, mi opinión al respecto, me parece bien recalcar eso porque hay personas que no lo consideran como sus prioridades, los derechos fundamentales como tal. Como tal, el derecho a la vida es muy importante porque es una decisión. Las familias, los padres y madres deciden tener hijos. No tiene que ser algo porque sí, se tiene que decidir. Por eso es un derecho, porque es decisión, no es porque tienen que obligarlo a ser niños. En resumidas palabras. Bueno, el derecho, el artículo 15, el derecho básicamente a que sus información personal en sí ante la sociedad sea respetada, es decir, sus acciones que se llevan a cabo con su nombre, prácticamente lo que uno puede hacer con la cédula, que es sacar créditos, endeudarse comprando un carro, hipotecando una casa, etcétera, etcétera. Básicamente en este dice que uno tiene derecho a que esa información o esas cosas que lo relacionan a uno con la sociedad sean respetadas y que sean de carácter privado para quien uno las da. Que si uno va a sacar un crédito a un banco, uno da sus datos personales de localización, de que tiene familia o no, que trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, lo resumo un poco mejor. Y en sí, es difícil hoy en día eso, haciendo paréntesis a esto porque hay mucho delincuente y mucha tecnología que se usa para precisamente eso, violar eso. Y está de más decir que es un problema que hay, de tantos que hay, que no se han podido resolver, pero este es lo importante, saber que uno tiene derecho a esa privacidad. Este artículo, más que todo de dar como explicación un derecho, da como prohibición de que cualquier persona sea sometida a algún tipo de esclavitud, servidumbre o trata de personas en todas sus formas que hay. Ahora, esto siempre se ha visto. Es difícil de quitar de la sociedad, pero ha ido bajando en ciertas formas, aunque en la situación actual hay cierto tipo de migración. Por el caso de la trata de personas migrantes, hay mucho migrante, hay mucho trato hacia las mujeres de ese modo. O sea, lo hay todavía, pero se está haciendo un esfuerzo para eliminarlo. Entonces, esta es parte de la solución, hacer artículos como este que prohíban ese tipo de trato hacia los demás, porque prácticamente es también quitarles el derecho a tener su autodeterminación y libertad en sí. Entonces, me pareció importante este artículo. Bien, 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 bien. Este artículo hace más referencia a nosotros colombianos en nuestro país en sí, no hace referencia a los extranjeros, porque mientras que ellos vengan aquí, sigan la ley, acaten las normas, gocen del país como se debe hacer, pues no habrá ningún problema. Pero este artículo hace más referencia a los colombianos porque puede haber situaciones en las que algunos quieran impedir el paso a ciertas personas por un sitio, por ejemplo en urbanizaciones o en andenes así, entonces eso está prohibido. Entonces por eso se refiere
al libre caminar de nosotros. O sea, podemos andar por donde queramos, no de que no haya un letrero que diga propiedad privada o que es del gobierno y dice que no puede entrar. Bien, de resto se puede andar por cualquier parte, no tienen derecho, no, es decir, no podemos ser detenidos en nuestro país porque sí, o sea, no hay paso porque yo digo y ya, no. Eso se refiere a este artículo. Bueno, dejé este último porque me parece el más interesante de todos los que escogí. ¿Por qué? Porque me identifico con ello. Pero bueno, voy a dejar de última la explicación de esa parte. Bien, este derecho trata de que uno tiene derecho tanto, enfaticen los profesores, tienen derecho a impartir como ellos pueden enseñar, no por como otros les digan cómo enseñar. ¿A qué me refiero con esto? Un profesor puede tener su metodología sencilla en la que enseña y los estudiantes le entienden y le aprenden y llegue otro a decirle, no, es que usted no sabe enseñar, enseña así. No, no señor. Eso es lo que trata este artículo. Y aunque no solo los profesores son los tutores, también los padres, también personas, o sea, alguien que enseñe un arte, un oficio, eso cuenta como educador o tutor. Entonces cualquier persona que enseñe tiene derecho a hacerlo independientemente si sea bueno o malo o algo que un tema que no sea muy visto en nuestro país o etcétera, pero esa es la vaina, que tiene el derecho a enseñarle. Uno como y también como uno como aprendiz o estudiante tiene que entender, o sea, el derecho es de parte y parte. Si uno quiere aprender algo, bueno, uno busca, y si no, no tiene que obligarlo, que porque esto no, nada. También hace énfasis en eso, en esas partes, que no solo los tutores y eso enseñan, no todo el mundo el que estudia, el que sabe trabajar con madera y no tiene un doctorado no puede enseñar, no señor. Que en los colegios hay profesores que los tratan a uno mal porque no entienden, no es culpa de ellos, no es culpa de uno tampoco. Es porque no se toman el tiempo de darse cuenta que no todo el mundo aprende igual y no todo el mundo enseña igual. Y por tanto, como no todos somos iguales, entonces tenemos que tener eso en cuenta y por eso existe derecho. Okay. Empezando con los deberes, el que escogí, como lo hice al inicio, es respetar los derechos ajenos y los propios. ¿Qué quiere decir? Resumidamente, respetar. Lógicamente uno tiene que respetar a los demás. Entonces este deber hace énfasis en eso, en el respeto, tanto de los derechos que a uno puede ejercer como el que puede ejercer cualquier persona a nuestro alrededor. Uno tiene que respetar a los demás independientemente de lo que haga o lo que sea o lo que diga. El respeto ante todo, y esa es una filosofía mía, metiendo una parte de mí en este video. El respeto es algo que para mí es más importante. Bueno, es una de las cosas más importantes que yo considero en mi vida. Bueno, como bien hace este deber, énfasis es en la solidaridad social. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser solidarios con los demás. Esto es lo que explica este deber. Tenemos que ser solidarios con nuestras personas a nuestro alrededor, que porque pasó un atraco y lo hirieron, no lo ayudamos, no. Eso no puede suceder. Por eso, incluso el no ayudar a una persona herida o en un momento de desesperación es un delito, porque usted estuvo en el lugar, vio el hecho y lo ignoró, entonces eso hasta incluso es un delito. Entonces este deber que nos invita a ser solidarios con los demás es difícil hoy en día, sí, porque no siempre las personas somos
dispuesta a recibir ayuda. Pero como deber tenemos que hacerlo así la persona no lo quiera, tal vez es por la situación, no en todas las situaciones uno reacciona bien, entonces así uno reaccione bien ayude, ¿sí me entiendes? Bueno, dejé este deber, escogí este deber más bien como algo que no hacemos muchas personas hoy en día. ¿A qué me refiero yo? Como lo dice, defender los derechos fundamentales, ¿sí? O sea, hacer que esto no sean palabras escritas en un papel, resumidamente, porque podemos decir que el derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, derecho, etcétera, 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 pero a la final nadie, a la gente que no los cumple, no los ejerce como tal. Entonces eso es lo que hace énfasis este deber, que tenemos que difundir esto en nuestro círculo social, y que ese círculo social lo difunda su círculo social y sea un conjunto, porque si nosotros como seres humanos en esta sociedad no convivimos bien, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que no es. Tenemos en sí esto hace énfasis en eso, en ser unidos como personas.